estamos de vuelta, muchísimas gracias. Como cada jueves, es un gusto saludar aquí al gran amigo Paco Félix, quien me viene a platicar acerca de cultura y lectura. Paquito, bienvenido. Muchísimas gracias, buen día. Oye, hoy vamos a comentar y platicar acerca de una grande, ¿no? Una chiapaneca que me decías que hoy estuviera cumpliendo 92 años. Así es, hoy es el natalicio de Rosario Castellanos, gran representante de las letras chiapanecas. Y no solo de las letras chiapanecas, o sea, es una de las grandes del siglo XX en todo el mundo. Además de una representante, un ícono en realidad del feminismo en Latinoamérica. Rosario Castellanos, hoy vamos a hablar de dos obras, Balún Canán, que es una de ellas, y el Eterno Femenino, ¿no? Ella hablaba, la popularidad que tuvo es porque hablaba por los que no podían hablar. Uno de ellos pues, son los grupos indígenas, sí, claro, y el otro de ellos son las mujeres. Balún Canán, que es un libro que todos debemos leer, que se podría decir que es hasta autobiográfico, narra la historia de la reforma agraria, ¿no? En aquel entonces en Chiapas, cómo los indígenas empiezan a exigir el derecho a sus tierras, el derecho a la educación, pero como están hasta Chiapas y realmente está lejos del centro, pues todo esto tarda en llegar, ¿no? No olvidemos que en Chiapas, por ahí de 1910-1920, aún existía la esclavitud, cuando ya había sido abolida, y esto lo podemos ver en el libro México Bárbaro. Entonces, imagínate en aquel entonces que ya dicen, bueno, ya la tierra para quien la trabaja, la educación para todos, pero en Chiapas no llega. Y de esto empieza a tratar la narración de Rosario, todo a través de una niña. Este libro está muy bonito porque vamos conociendo las costumbres y tradiciones de estos grupos indígenas, pero a la vez vamos viendo esta enorme división que existe entre ser blanco y moreno, ¿no? Y moreno. Exactamente. Pero la visión es muy interesante porque es una visión en cierto punto inocente, y vamos descubriendo cómo a veces los adultos le vamos metiendo estas ideas erróneas a los niños. Y aquí hay una parte muy importante de la historia. ¿Por qué? Porque esta niña durante toda la novela jamás se dice su nombre. Ella no tiene nombre, se podría decir. Y esto refleja en realidad el hecho de que del lugar que ocupaban las mujeres en el México de los años 30. Claro. Por eso, o sea, es intencional el hecho de no ponerle un nombre. Como todos sabemos, por ahí fallece un personaje que es algo que también vivió Rosario Castellanos, y a raíz de este personaje masculino, pues ella también sabía su lugar en su familia, ella sabía que era mujer y que no podía participar mucho en las decisiones o mucho menos opinar, y es a través de la escritura donde ella empieza a protestar, por así decirlo, ¿no? A hacer saber sus ideas, y es en El Eterno Femenino, una obra de teatro, que ella expulsa todo esto que ya se venía viendo, ¿no? En poemas, porque no olvidemos que ella es cuentista, ensayista, poeta, novelista, dramaturga. El Eterno Femenino que filosóficamente representa a una mujer sumisa, amable, abnegada, la mujer perfecta para muchos hombres, se podría decir. Ella va narrando historias de mujeres históricamente conocidas en México, pero que no tienen una voz, porque la historia la han escrito los hombres. Entonces no le han dado la voz que merecen ellas, ¿no? Hablamos de la Malinche, Eva del Génesis, Carlota de Maximiliano, Josefa Ortiz de Domínguez. Entonces ella lo que hace en esta obra teatral, que es una sátira, le da voz a cada una de ellas y no las pinta tan malas como nosotros vemos a la Malinche, ¿no? De que decimos, es una traidora, y hasta, sí, hasta interesada, ¿no? Y lo demás. Surgió el término del malinchismo, y entonces ella en esta obra de teatro dice, no, o sea, la Malinche no es mala, al contrario, era una mujer guapa, astuta e inteligente, que supo usar a los españoles para vengarse de los aztecas. Claro. Lo mismo con Eva, de que el pecado original fue su culpa, que no, o sea, ella era una mujer que quería probar la manzana por el conocimiento, por las vitaminas que generaba, para que crecieran sus hijos como debían ser. Y esto lo vamos encontrando en toda esta novela, y es muy importante ahorita que está muy de moda, bueno, no moda, que sigue la lucha con el feminismo, que visualicemos cómo era el feminismo hace 60 años. O sea, estamos hablando de Rosario Castellanos, que ya escribía sobre estos temas, que era mujer en México, y aparte de las mujeres que eran indígenas. En la elección pasada, ¿qué cosas no vimos sobre el tema indígena en las mujeres que querían gobernar? Exactamente. Entonces, ahora vayamos a aquella época que era mucho más complicado todavía. Entonces,
lo que todo el mundo lee, las feministas leen a Simone de Beauvoir, todo eso, pero aquí tenemos un representante mexicano que conoce el contexto mexicano. Entonces yo os invitaría a leer su obra, tiene muchas obras sobre el tema del feminismo que les pueden servir, no hace falta irnos hasta Francia, ¿no? Cuando tenemos aquí en nuestro estado mujeres así. Oye, y aparte de estos libros de Rosaura Castellanos son como libros de cajón que debemos tener ya en nuestra casa, incluso en la secundaria los maestros a veces nos inculcan eso, ¿no? Como claro, lectura primordial siempre ponen a Rosaura Castellanos para un canal de cajón va. Sí, así es. Entonces hay que leerla para más o menos entender qué ha pasado. Yo creo que ahorita nuestros niños, ya ahorita todo es normal, aunque todavía hay grupos marginados, pero sí saber todo lo que le ha costado a estos grupos llegar a tener una voz. Sobre todo también porque con Balún también vemos gran parte de la historia del estado de Chiapas, en ese entonces que estaba lleno de hacendados, caciques. Digo que a lo mejor y con el pasar de los años esto se ha ido erradicando poco a poco, pero que también podría ser una gran lección para cada uno de nosotros. Estamos hablando de 1930, del periodo de Lázaro Cárdenas, en donde ya estaban obligados a dar tierras y a dar educación a los hijos de sus empleados. Exactamente. Entonces fue un gran pleito porque los indígenas tuvieron que hacer valer su derecho a la fuerza. Pero está interesante por toda la historia que representa porque se lleva a cabo en Comitán. Entonces yo los invito a leerla, está muy bien para las feministas, para los niños, por la historia, todo está perfecto. Oye, ¿cómo podemos acceder a estos ejemplares? Tú nos comentabas que a lo mejor no podemos comprarlo, ¿verdad? No es que generemos obviamente otro tipo de cosas, pero hay aplicaciones, ¿no? Que se pueden bajar. Así es, de hecho en el Coneculta Chiapas a veces los regalan, a veces hacen exposiciones y bueno, a mí me tocó que me han regalado Balún Canal y un libro de poemas de ella. Entonces yo creo que si la gente se acerca al Coneculta, bien le pueden obsequiar uno de estos libros. Ok. Oye, Paquito, pues como cada jueves muy interesante, que tengas un excelente jueves. Bueno,